Vamos al Salmo 38, en sus Biblias, en el Salmo 38. Vamos primero al versículo 10, vamos a ver primero del 10 al 15, y después vamos a leer hasta el final de los Salmo 38, versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensión. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. David está agotado y abrumado por el sufrimiento. Tiene un sufrimiento físico de una enfermedad que lo afecta en todo su cuerpo. Y a este sufrimiento se suma el abandono de sus amigos y de sus familiares, y el ataque de sus enemigos que quieren matarlo. Lo insultan y quieren causarle todo el mal que sea posible. Pero él no se defiende ni responde. Él espera en Jehová. Es como si no oyera, como si no pudiera hablar. La razón para que actúe de esta manera es que él está esperando a Dios. Ha esperado y sigue esperando. Sabe que Dios responderá. Él no necesita responder. Dios va a responder por él. Vamos a leer versículos del 16 al 22. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí, porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Vamos a orar. Señor, eres el Dios de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor. Haz que esta palabra tuya obre en sus corazones. Muéstranos nuestra maldad y obre en nosotros para perdonarnos, para limpiarnos, para purificarnos. No te alejes de nosotros, Dios. Usa tu palabra y dale poder para que tenga efecto en nuestras vidas. Tú dale poder, Señor. No hay otra fuente, sino solamente en ti. En ti confiamos y esperamos. Obra para tu gloria, muévete entre nosotros y obra, Señor. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora David nos dice lo que va a hacer. Va a confesar su maldad y a contristarse por su pecado. Ya no va a negar el pecado ni lo va a ocultar. Hay una parte del pecado
que ni siquiera se ha dado cuenta que está en su vida. No lo ha detectado, pero ahora todo lo va a tener presente. Se va a angustiar como ya lo ha hecho. Dice en el Salmo 51:3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque Dios va a responder, dice que no se alegren y que cuando resbale no se aproveche. Está a punto de caer y todo el tiempo está sufriendo. Aun cuando delante de los hombres podría justificarse, delante de Dios, David se ve obligado a condenarse a sí mismo. Esto le ayuda grandemente a permanecer en silencio bajo las reprensiones de sus enemigos. Lo que le quieren señalar sus enemigos, los que lo quieren dañar, porque él sigue lo bueno, porque él quiere seguir a Dios. Se ha arrepentido y sigue lo bueno, por lo que pide a Dios que no lo desampare. Le pide su presencia y una ayuda urgente. Él es su salvación. Ha tenido mucho sufrimiento, un padecimiento tras otro. Ahora clama y Dios lo librará. Vamos al Salmo 34, versículos 17 a 19. Dice estos versículos: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Los justos no son los que nunca han pecado, los que no tienen pecado. Los justos son los que han sido justificados, los que han sido declarados justos por Dios, por la justicia de Cristo. Los que han puesto su confianza en Dios, los que han sido justificados por la fe. La fe no es una obra, es un don de Dios. No es la base de la justificación, es solamente el medio, el canal por el que se recibe la justificación. Dios tomó la justicia de Cristo y la puso sobre Abraham, como si la justicia fuera de Abraham, fuera propia de Abraham, porque Abraham creyó en él. Dice Génesis 15:6 y también en Romanos, donde creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pues David dice que confesará su maldad y se contristará por su pecado. Reconoce que ha pecado, pero es justo delante de los hombres porque no ha pecado contra ellos y sobre todo porque ha sido justificado por Dios. Ha creído en él, como dice ahí en el Salmo que estamos estudiando en el versículo 15: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. En el versículo 16 dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Resbalar es perder el contacto firme con el piso y deslizarse. David sabe que sus enemigos lo están observando, esperando que cometa la menor falta y aprovechar esa falla para acusarlo
y para justificar así todo lo que dicen y hacen. Cuando un creyente falla, los que no lo son se alegran y piensan que todo lo que Él les ha dicho acerca de Cristo no es verdad, o que el creyente es un hipócrita, que les advierte de su pecado, pero que también peca. Por lo que entonces ellos no tienen ninguna obligación de creer lo que Él dice. David sabe que en algún momento va a cometer un error, y entonces sus enemigos se alegrarán y también tratarán de ponerse por encima de él. Él ha confiado en Jehová, porque Jehová va a responder. Por eso dice que no se alegre, y cuando se equivoque, que no se engrandezca. Le pide a Dios que sus enemigos no tengan la razón en cuanto Él es culpable y que lo está castigando por ser culpable, sino que sus enemigos se turben y sean avergonzados. David se preocupa y se aflige porque sus enemigos se ven firmes y fuertes. Y si siguen así, David no tendrá ninguna esperanza, estará perdido completamente ante los ataques de ellos. Pero Dios no permite que esto pase. Cuando parece que los impíos han logrado destruir al justo, los derriba y los justos vuelven a tener alegría. Vamos al Salmo 6, versículos 8 a 10. Salmo 6, versículos 8 a 10. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Siguiendo en el Salmo 38, en el versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. El peso de su enfermedad y también el maltrato que recibe de sus enemigos son demasiado para que pueda soportar. Está a punto de rendirse. Además, su vida está cada vez peor. Dice, mi dolor está delante de mí continuamente. Todo el tiempo siente dolor. Todos estos síntomas son una consecuencia del pecado que ha guardado, que no ha reconocido, que no ha identificado siquiera en su vida. Y ahora no tiene más que hacer más que reconocer. No puede ya más. Dice en el versículo 18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. David ha llegado al fin de su resistencia. Todo lo que sufre lo ha llevado a ver su pecado. Todo ha servido para que recuerde y se haga consciente de sus pecados y vea todo lo que está viviendo como una consecuencia de esos pecados, de sus actos. Al reconocerlos, la única respuesta es volver a Dios y confesar todo el pecado y toda la maldad. Cuando la pena y el sufrimiento nos llevan a un reconocimiento sincero y adolorido por haber pecado, se convierten en un motivo para agradecer a Dios
vemos que nuestra tribulación no es injusta y que debemos ser limpiados. Y confesar nuestro pecado es lo que tenemos que hacer para ser perdonados y limpiados. Vamos a la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera epístola de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él hay misericordia y perdón para un creyente arrepentido. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esa misericordia y perdón después de un arrepentimiento que vino como respuesta a una gran tribulación, resultado de desobediencia y de pecado. Recordemos a Sansón arrepintiéndose después de perder su libertad y de perder sus 2 ojos. También recordemos a Jonás orando dentro del pez, que era una horrible prisión después de su desobediencia. Recordemos a Pedro también, después de su negación del Señor, expresando su arrepentimiento con abundantes lágrimas. Hubo un gran sufrimiento en todos estos casos, pero también hubo un arrepentimiento y una confesión, un reconocimiento del pecado, y también vino la limpieza y el perdón. Pero eso pasó después de un tiempo. El mismo David, cuando fue visitado por el profeta Natán, después de haber pecado con Betsabé, vemos su profundo arrepentimiento en el Salmo 51. Pero llegar a este punto le llevó aproximadamente un año. Arrepentirnos de un pecado, como aquí vemos que David se arrepintió de ese pecado, pero no significa que no debemos tener cuidado en cuanto a otros pecados. Hay que luchar contra todo pecado, pero nos anima la gracia y paciencia que Dios nos muestra después de un tiempo en el que hemos pecado. El hecho de que en algún momento se manifiesten nuestros pecados demuestra que al final de cuentas Dios no tolera el pecado, pero aún un pecado escondido por algún tiempo, o incluso cometido por largo tiempo, no detiene la misericordia de Dios. Algunos han pensado que este Salmo 38 lo escribió David mientras rogaba a Dios por la vida del hijo de la mujer de Urías con él. Otros sugieren que pudo haber sido escrito cuando se arrepintió después de haber censado al pueblo y reconoció que había pecado gravemente. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel 24:10. Pero uno de los episodios de la vida del rey David, en el que hubo una gran angustia y sufrimiento, en el que fue traicionado por los que antes eran sus consejeros, abandonado por todos, por gran parte del pueblo, y traicionado por su hijo, es cuando tuvo que huir apresuradamente de la ciudad de Jerusalén ante la sublevación de su hijo Absalón, que quería matarlo para ser él el rey. Vamos a 2 de Samuel 15:30.
Ahí la tristeza de David apenas estaba empezando. Segunda de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. En su camino, ahí, fue atacado e insultado por sus enemigos, que pensaban que era culpable. Ahí mismo vamos al capítulo 16, segundo de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Absalón, su hijo, se había vuelto contra él. Es posible que David lo tuviera en mente cuando estudió los versículos 11 y 12 de este Salmo 38. Antes de la rebelión pasaron muchas cosas en la familia que entristecieron a David. Su hijo Amnón deshonró a Tamar, que era hermana de Absalón, y después la despreció. 2 años después, Absalón, en venganza, mató a su medio hermano Amnón y huyó. 3 años después, regresó por la intercesión de Joab, el general del ejército de David. Y por 2 años no pudo ver a su padre, el rey David, hasta que también nuevamente Joab intervino para que se vieran. Pero esto crió en Absalón un resentimiento que junto con su ambición lo llevó a sublevarse. Y durante 4 años él estuvo ganando adeptos, súbditos del rey, para ponerlos de su parte en contra de David. Y finalmente se declaró rey en la ciudad de Hebrón. Ante la fuerza de la rebelión, David tuvo que huir de Jerusalén, dejando a 10 concubinas cuidando su casa. Absalón entró en la ciudad y tomó a las concubinas, siguiendo el consejo que le daban. Vamos a segunda de Samuel 16:20. Segunda de Samuel 16:20. Y entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Aitofel había sido consejero de David y ahora era consejero de su enemigo, su hijo Absalón. David no había actuado como un buen padre. No había disciplinado en nada a Amnón. No le había enseñado que no podía tener todo lo que quería. No manejó bien los conflictos entre sus hijos y tenía por Absalón una predilección casi como una idolatría. Era una preferencia tan grande que su general Joab lo tiene que reprender por esto. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Segunda de Samuel 19 del 4 al 6. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Un hijo es una gran responsabilidad, una responsabilidad suprema. Tenemos la obligación de conducirlos a Cristo. Fallamos si consentimos sus pecados, si permitimos que se vuelvan egoístas, que se crean merecedores de todo, si queremos evitarles sufrimiento, o que no reciban las consecuencias de sus actos, si justificamos sus errores, si queremos compensar la poca atención que les damos o el poco tiempo que pasamos con ellos dándoles cosas materiales. Y si por un amor mal entendido pensamos que ellos sí son buenos, que ellos son salvos, vamos a cosechar ese pecado. Lo vamos a cosechar con lágrimas cuando nuestros hijos crezcan y muestren eso que les hemos enseñado y salga esa rebeldía. No corregirlos desde que son pequeños es aborrecerlos. Vamos a Proverbios, capítulo 13 y versículo 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
David había fallado grandemente en esto. Tal vez ni siquiera había visto en esto una falla. Durante estos 11 años no actuó ni habló nada en contra de Amnón ni de Absalón. También era prácticamente imposible que en los 4 años de conspiración no se haya dado cuenta de que algo se estaba tramando en su reino. La razón para que actuara así era el pecado que no reconocía, que no podía ver, la paga de su propio pecado oculto. Ocultar el pecado trae mucho pesar. Vamos a Proverbios 28:13. Incluso no ver el pecado puede estar ahí y nosotros no pensamos que sea pecado una actitud. Podemos decir, para mí eso no es pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No prosperará no se refiere a una prosperidad material, se refiere a salud física, estado emocional y bienestar espiritual. Los que ocultan sus pecados, los que no los reconocen, los que no los pueden ver, no pueden prosperar espiritualmente. Durante todos estos años, David no ha tenido una prosperidad espiritual y él y su familia han estado sufriendo. Y ahora su pecado es conocido por todos, como le había sido profetizado. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Segunda de Samuel 12, versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ante todo lo que ha pasado, el sufrimiento de David es enorme. El Señor abrió cada lugar oculto en la vida de David para conducirlo a un total y completo arrepentimiento. Ahora sabe que su hijo o él, uno de los dos, debe morir. La rebelión no puede terminar de otra manera, por lo que su angustia llega al límite. Pero ante todas estas circunstancias, David no se olvida de Dios, a pesar de estar en medio de tantas cosas. Por eso está orando y clamando. Se ve el carácter profundamente piadoso de David, que no se deja derrotar por estas circunstancias, sino que pone sus ojos en Dios y hace lo único que puede hacer en esos momentos: confesar su maldad y arrepentirse. El pecado que ha estado delante de él todo ese tiempo ha tenido un costo muy alto. Quebrantó su salud, atormentó su mente e hirió su espíritu. Hizo estragos en su familia, en sus hijos,
desilusionó al pueblo de Dios. Fue acusado por los impíos. Hizo blasfemar el nombre de Dios. Todo el tiempo ha habido llamadas de atención. Y esto puede llevar a cualquier hombre a dejar totalmente a Dios y entregarse al pecado. Solo un hombre piadoso como David podía ser tan fuertemente afectado por su pecado. Vemos que su conciencia aún permanecía sensible y él sentía los agudos dolores de cada flecha de convicción de Dios clavada en su conciencia. Por eso David podía decir: mi dolor está delante de mí continuamente. David sentía un dolor piadoso. Él mantuvo siempre un temor profundo y admirable de Dios. Él podía ver en todo lo que pasaba no algo que para que él sufriera. Él podía ver la mano del Señor disciplinándolo y llevándolo a reconocer su pecado, llevándolo a arrepentirse. Y reconocía que su pecado merece la ira, el enojo de Dios. Todas esas consecuencias terribles de su pecado oculto han sido traídas por Dios. En todos sentidos, tiene un dolor muy grande por su pecado. Pero sentir todo ese dolor por el pecado no es pagar por ese pecado. Pero la actitud de David es la adecuada para acudir a Cristo, que es el que paga por los pecados, es el que salva, es el que reconcilia. Cuando un hombre cae delante de sus pecados, pero mira a Cristo, sus penas están cerca de terminar. El pecado tiene un costo muy alto, como vemos en la experiencia de David. Pero el pecado no reconocido, no confesado, mantenido oculto, y sobre todo la indiferencia ante el pecado, nos pone en un grave peligro. Podemos tener pecado en nuestras vidas y no sentir ningún dolor ni temor por él. Podemos vivir circunstancias difíciles y no reconocer en ellas las flechas que hieren nuestra conciencia, porque nuestro corazón se ha cubierto por una dura capa, se ha endurecido. Una persona así no tiene un temor real del Señor. Puede pecar sin remordimiento. Toma el pecado a la ligera y lo considera un pequeño problema en su vida. Piensa que su pecado es sin importancia, que es algo normal, que es algo que todos hacen. Piensa que no lo afecta y que no tiene ninguna consecuencia. Ya no se aflige por su pecado y se excusa diciendo que es una debilidad humana. Cada vez se endurece más y más, y cada vez está más engañado por su pecado. ¿Sientes tú el peso del pecado? ¿Estás preocupado y afligido por el pecado que te rodea? ¿Lo mantienes oculto dentro de ti, dándote horas de desvelo, aflicción emocional, dolor, culpa y desesperación? ¿Te sientes que estás a punto de caer bajo la pesada carga de todo esto? Si tu corazón llora y clama así: Señor, mis pecados están sobre mi cabeza, más de lo que yo logro entender.
Sin embargo, sé que todas esas tribulaciones vienen de tu mano, que me está afligiendo. Dios, no quiero ser un esclavo de mis malos hábitos. No quiero seguir así por más tiempo. Por favor, dame libertad otra vez. Si piensas así, estás en camino de ser sanado y liberado. Cuando David confesó su pecado, finalmente fue restaurado. Vamos al Salmo 32, versículos 5 a 7. Salmo 32, 5 a 7. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. También podemos sentir las saetas de Dios sobre nosotros, sentir todo el peso de nuestro pecado, pero en lugar de voltear y ver a Cristo, quedarnos viendo el pecado, y entonces el pecado nos condena. El pecado es usado por nuestro enemigo para testificar contra nosotros y decirnos, mira lo que haces, mira cómo pecas, mira lo que hiciste, no eres salvo. Reflexiona en el ejemplo de David desde un principio. Él cometió adulterio. Él dispuso que un fiel soldado fuera asesinado para tomar a su esposa. Y él ya tenía 5 esposas en su casa. Él ocultó la terrible verdad por largo tiempo y llegó al borde de la ruina total. Él trajo vergüenza a Israel y al nombre de su Padre Celestial. Sin embargo, después de todo esto, Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta se revela en este versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Cada día que conservamos nuestros pecados sin confesar, corremos el peligro de dejar pasar el tiempo y el pecado estará en nuestra conciencia como una pesada carga que no nos dejará prosperar espiritualmente. Jesús nos enseñó a pedir perdón diariamente a nuestro Padre Celestial por todas nuestras ofensas, de la misma manera que diariamente pedimos por nuestros alimentos. Confesar nuestros pecados diariamente también lo necesitamos. Vamos a Lucas 11, versículos 3 y 4. Lucas 11, versículos 3 y 4. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, no solamente para librarnos de las consecuencias que tendrán en esta vida, que como hemos visto, un día nos van a alcanzar y serán puestos delante de nosotros. Y tendremos que reconocerlos. Nuestros pecados que conservamos con nosotros nos condenan por toda la eternidad. Todo pecado será castigado y no hay escape posible. El pecado de David fue castigado, pero no en David. El castigo para David, como para todo pecador, es la muerte eterna en el infierno. Para perdonarlo, Dios castigó ese pecado, poniéndolo sobre su Hijo Jesucristo y matándolo a Él por ese pecado en la cruz. Por ese castigo fue pagado y David fue perdonado, igual que Abraham, por fe, por creer y por arrepentirse. Si tú no te has arrepentido, hazlo ahora. Si no has creído, hazlo ahora. Arrepiéntete y dale la espalda a ese pecado que terminará destruyéndote en todos sentidos. Arrepiéntete y cree en Cristo. Confía en su sacrificio en tu lugar, en la cruz, pagando por tus pecados como el único pago posible. La Biblia dice que no hay justo, ni aun uno. Nadie es justo delante de Dios. Ser justo significa haber vivido cumpliendo todos los mandamientos de una manera perfecta. Así que tienes pecados, no los ocultes, no los encubras, sino que confiésalos y apártate de ellos para alcanzar misericordia. Si reconoces que eres un pecador, puedes venir a Cristo y Él no te va a echar fuera. Vamos a Lucas 5, 30 y 31. Si tú consideras que eres justo, que tú eres justo, entonces no tienes esperanza. Lucas 5, 30 y 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú crees que eres justo, no ha venido Cristo a llamar. Dice el versículo 19 del Salmo 38 que estamos estudiando: porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Dice David que sufre mucho y que sus enemigos prosperan. Están vivos y fuertes. Tienen días buenos y su vida es agradable. Son poderosos, gozan de honores. Muchos
los alaban y se ponen de su parte y en contra de él, que es deshonrado y perseguido. Los consejeros de David ahora aconsejaban a Absalón. El pueblo al que había librado de los filisteos, los que habían visto su victoria sobre Goliat, ahora estaban de parte de su enemigo. Se hacía cada vez más fuerte y él era insultado, perseguido. Sus tribulaciones aumentan y está abandonado por todos. Cada vez tiene más enemigos. Esto es algo que le pasa a alguien que sigue a Dios. ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo? El 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Si somos perseguidos y aborrecidos por esta razón, podemos sentirnos tranquilos y gozosos, pues estamos recibiendo el mismo trato que recibió Cristo. Vamos a ver, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 23 a 25. Juan 15, 23 a 25. Hablando Jesús dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Que dice el versículo 19. Aquí en el 21, el Salmo 38, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. David termina con una oración. Su gran necesidad es el auxilio de parte de Dios, y así lo expresa. Ya ha dicho en el versículo 15 que en Jehová ha esperado y que Él va a responder. Y aquí vemos la manera en que David pide a Dios que responda, que no lo desampare, que no lo deje sin defensa y sin protección, que sea Dios donde él pueda encontrar un refugio donde se pueda guarecer, que no lo deje, que no se aleje. Solo su cercanía es consuelo para él. Y el versículo 22, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Le pide al Dios de su salvación que se dé prisa en socorrer. David reconoce, como lo debemos hacer nosotros, que Dios es el único refugio real que tenemos. En nada de lo que existe, en ninguna persona, en nada de lo que tengamos, podemos tener un refugio seguro. Solamente en Dios. David era un rey. Tenía mucha riqueza. Tenía un ejército. Tenía siervos. Tenía una familia numerosa. Pero de la noche a la mañana las circunstancias cambiaron. Y nada de eso lo podía poner a salvo. Nada le daba un refugio seguro. Y reconoce su gran necesidad. Dios es el único que lo puede salvar.
Lo salva de la situación en que se encuentra en esos momentos, pero sobre todo salva su alma para darle una paz eterna. Hermano, tú puedes recuperar tu paz y tu alegría. Confiesa y abandona tu pecado y ve en ti mismo la respuesta que tuvo David. Con el Salmo 32, versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser nuestro refugio, porque podemos acudir a ti para perdonar, para que perdones nuestros pecados, para ponerlos delante de ti, que tú nos limpies de ellos, porque nos libras de lo que nosotros hemos construido para nuestra destrucción, porque nos limpias y podemos refugiarnos en ti para tener paz, para tener seguridad, para esperar una vida eterna. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro refugio. Haznos ver nuestra gran necesidad de acudir a ti constantemente. Haznos ver nuestro pecado para que no lo consintamos en nuestra vida, para que no lo guardemos, para que no lo retengamos, para que lo podamos ver. Haznos conscientes y líbranos de ello. Y que todo esto te glorifique a ti, que te dé la gloria y la honra a ti. Le pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.